Y ahora, en los últimos minutos del programa de hoy, abrimos nuestro espacio con un apasionado de la historia de la educación, con un investigador de todo lo que tenga que ver, ya digo, con la historia de la educación y además un estupendo coleccionista de todo tipo de objetos relacionados con la enseñanza. José Antonio Maña, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa. Bueno, como siempre tú atrezas aquí el set, nosotros encantados además de que así lo hagas. Y hoy vamos a hablar de latín y de griego, de eso que llaman lenguas muertas. Sí, efectivamente, el primer tema de hoy es hablar de estas dos asignaturas que nos demuestran cómo ha evolucionado los planes de estudio desde hace décadas a la actualidad. El latín y el griego eran unas asignaturas que se cursaban durante una época de nuestro estudio de forma obligatoria. Si hablamos, por ejemplo, del plan del 67, el cual yo estudié, el latín era una asignatura obligatoria para tercero de bachillerato y cuarto de bachillerato. Y aquí tenemos algunos de estos libros que se utilizaron, estos dos que están aquí un poco en la esquina, y ahora vamos a ver otros muchos. Después se elegía, en quinto de bachillerato, se elegía la especialidad, se quería hacer ciencias o letras, que se llamaban en aquel momento, y ya los de ciencias no volvíamos a estudiar esa asignatura. Hoy día el latín es una asignatura en cuarto de la ESO, es optativa, de las troncales, y ya se estudia en el bachillerato solo en los que cogen la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades, en primero y segundo de bachillerato. Fíjate que yo recuerdo en el sistema de en el BU, el BU, Sí. En primero y en segundo el latín era obligatorio, y ya en tercero y cuarto, dependiendo de la rama que cogías, seguías estudiando latín y también te metían griego. Bueno, ¿y te acuerdas de algo, Diego? Bueno, por ejemplo, levemente. ¿cuántas declinaciones había? 5. 5 declinaciones. Cinco. ¿Eras capaz de decirnos alguna de ellas? Bueno, a ver. Yo me acuerdo de, te digo, Rosa, Rosán, Rosae. Joder, estupendo. Bueno, Eso, buena con memoria. eso me he quedado. Buena memoria. Bueno, esta asignatura de latín y la de griego, que el griego solo estudiaban la gente que cogía humanidades, era una asignatura difícil, pero que te daba una visión un poco de la cultura latina, de lo que fue el Imperio Romano, de todo el Mediterráneo, y uno se sentía, imbuido de conocimiento cuando veía aquellas películas de romanos como Quo Vadis o Espartaco o Ben-Hur, y decía, yo sé hablar la lengua que hablan estos romanos, ¿no? Y después, cuando te presentabas a la reválida de cuarto, yo recuerdo exactamente aquella asignatura, aquel momento, aquel examen, el tema de las traducciones que nos ponían de la Guerra de las Galias y tal. Bueno, nos daban una visión de las lenguas romances, de la evolución que han tenido todas estas lenguas, y fue una asignatura que, bueno, a mí me gustó cursarla, y fíjate que yo soy de ciencias, sin embargo, recuerdo perfectamente aquella asignatura con 13, 14 años. ¿Y la recuerdas con cariño, con nostalgia? Sí, de hecho te puedo decir los pronombres demostrativos. Oye, pues venga, a ver. Ik, aok, an, ok, uyus, uyus, uik, ok, ok. Fíjate, y lo aprendí con 13 años. Y todavía te acuerdas, buena memoria la que tiene José Antonio Maña, ¿eh? Bueno. Oye, yo decía las que algunos denominan lenguas muertas, pero yo sé que este término nos gusta mucho a todo el mundo. No, bueno, no es una lengua muerta porque sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia, claro. Y es durante muchos años, hasta el siglo XVIII, fue la lengua culta de la sociedad europea. Además, entiendo que en determinadas profesiones y en determinados trabajos todavía se utiliza el latín, ¿no? Claro, y muchas... los arqueólogos, por ejemplo, claro, ¿no? Y muchas temas científicos, y pues, tienen también términos en latín y algunos en griego. O sea que es una asignatura o una materia que además gusta estudiar. A mí, por lo menos, me gustó en aquel momento. Bueno, pues de este recuerdo, ¿no?, a estas dos asignaturas que han formado de alguna manera u otra parte de nuestras vidas. Parte de la historia educativa de este país, sí. Claro. Vamos a hablar ahora del personaje de la historia de la educación, y en este caso nos vamos a fijar en un comunicador, un divulgador científico y un farmacéutico que también fue presentador de televisión española. Claro. En esta ocasión hemos querido, porque lo hablé contigo, dar un giro al personaje, porque siempre hablamos de un perfil muy pedagogo, normalmente. Pedagogo, exactamente. Entonces hemos querido hablar
de una parte de la educación informal, es decir, aquella educación que se adquiere por la ciudadanía fuera del ámbito reglado. Entonces, he querido hablar de Luis Miraville, porque fue el primer comunicador científico en la televisión, en la historia de la televisión española. Él tuvo durante muchos años muchísimos programas en televisión española, me gustaría citar algunas. Entró en televisión española en 1959 y empezó con un programa que se llamaba Adivine su vida, los años 59-60. Entró como panelista, lo que se llama ahora jurado, sí, coach, sí, ¿no? Coach. Después hizo Nueva Época en el año 62 y después ya encadenó una serie de programas muy conocidos como Visado para el futuro, años 63-65, Las fronteras de la ciencia, Misterios al descubierto, La prehistoria del futuro, que hoy podemos ver en algunas, por internet, algunos de esos programas, y acabó en el año 77-79 con Hora 15. Vamos a escuchar un fragmentito de uno de sus programas. Una mezcla de la biología y de la electrónica es precisamente la nueva ciencia, y ahí su nombre, la aviónica. El ratón biónico que ven ustedes actúa como si fuera un animal vivo. Y estamos llegando a un punto interesante, el asalto, la conquista, la visita del planeta Marte. Esto es una pequeña parte, una pequeña escalera de esa gran antesala que nos espera, de esa antesala del futuro, de esa prehistoria del futuro. Hemos rescatado un fragmento de uno de sus programas que a su vez insertó un programa de zapping que tenía la 1, que era La tele de tu vida. La tele de tu vida, sí. La verdad que tenía unas dotes de comunicación Sí, bastante importantes, y fíjate llegaba al espectador. Los medios que tenía, es decir, explicar ciencia en aquel momento a una población con un gran grado, un elevado grado de analfabetismo. Era complicado. Y con aquellos medios de la televisión fue todo un logro. Yo recuerdo, por ejemplo, perfectamente un programa que se puede buscar en internet, que se llama ¿Por qué hay que ir a la Luna?, ¿no? Y lo explicaba de una forma diciendo que ir a la Luna supone grande avance científico y técnico para toda la sociedad. Escribió un libro muy famoso, que es este que está aquí, Visado para el futuro, de la colección RTVE, que se vendieron 1.200.000 ejemplares y que hoy día todavía está en muchas librerías, muchas colecciones particulares. Fue también un colaborador de la NASA, ¿no? Sí, bueno, él tuvo muchísimos cargos. Fue profesor de química en la Universidad de Barcelona, fue colaborador en la NASA de xenología, también fue académico de astrofísica, bueno, y estuvo incluso ocupando puestos en el gobierno. También obtuvo muchos premios, como el premio Ondas, precisamente por este programa, y también la medalla de Alfonso X el Sabio, que es el mayor mérito que se le puede dar a un docente en nuestro país. Después de Luis Miravilles vinieron también otros comunicadores en la televisión pública que también cumplían también ese objeto de entretenimiento y divulgación científica cultural, ¿no? Claro, como por ejemplo Félix Rodríguez de la Fuente. Efectivamente, él abrió un poco la senda, ¿no? la senda para otros muchos. Recordamos a Félix Rodríguez de la Fuente, a Manuel Toaria. ¿Quién nos recuerda a Eduard Punset, con su programa Redes, que bueno, nos presentó muchísimos temas? Y por último, un programa que ahora está muy de moda, Órbita Laica, en la 2, que presenta Eduardo Sáenz de Cabezón y que lleva ya 6 temporadas y que tiene bastante éxito. Oye, hoy también nos traes unas imágenes por parte del Museo Andaluz de la Educación. Ya decimos que es un museo que desde aquí, desde el programa, recomendamos su visita, que además es gratuito, completamente gratuito, y que se encuentra en Alhaurín de la Torre. Es el único museo andaluz de la educación con el que contamos en nuestra comunidad y de entrada gratuita en Alhaurín de la Torre. Y cada semana, o sea, cada una vez al mes que viene, pues nos traes imágenes muy curiosas de objetos científicos, ¿no? Sí. Hoy pues tenemos una selección de imágenes interesantes, ¿eh? Sí, hoy hemos querido dedicar el programa a una parte de la física, que es la mecánica. Ya hemos visto en otros programas anteriores pues temas de electricidad, de electromagnetismo, de mecánica de fluidos. Aquí vamos a hablar de mecánica de sólidos. Empezamos viendo este primer vídeo que trata sobre distintos aparatos, experiencias de cátedra, y este primero es sobre equilibrio, ¿no? Aquí tenemos una balanza de primer grado, y ahí se demuestra la ley de la palanca. En brazo por carga es equivalente a los dos brazos. El segundo elemento que tenemos es un ejemplo, todos son objetos del siglo XIX, es un tente tieso que se llamaba, para mostrar el equilibrio estable, ¿no?
Todos estos objetos están en el museo y muchos de ellos almacenados hasta que dispongamos de un espacio para presentarlos. Esta máquina es una máquina para el estudio de las fuerzas, para poder hacer vectorialmente cada una de las partes vectoriales de una fuerza. Esto es un giróscopo. Esto hoy día lo tienen todos los móviles. Cuando movemos el teléfono, pues permanece siempre, nos da una orientación sobre su posición. Esta máquina también, fijaros que lo que tiene en el extremo giraba en todos los sentidos, ¿no? Nos demostraba eso, cómo se puede uno mover en el espacio en todas las dimensiones. Si seguimos viendo otros vídeos, porque hay varios, en este vamos a presentar el aparato de Newton de choque con las bolas. Es muy antiguo, los hilos están un poquito dados de sí, por eso no chocan uniformemente, solo se tendría que mover el de la punta, ¿no? Quizás fue porque yo no lo hice demasiado bien. Esto luego en tiendas de decoración se ve también objetos... También se ven algunos modelos. ¿Verdad? Ya para este aparato que se llama el aparato de Barlow, la rueda de Barlow. Fíjate que aquí hay mucha física, porque desde la rueda que está arriba con energía potencial va a caer, convirtiéndola en energía cinética, se produce choque al final y vuelve a subir. Este aparato, que parece una tontería, tiene mucha física. Bueno, es un yo-yo, ¿no? Es lo que todos hemos visto alguna vez en un yo-yo. El principio del yo-yo, vamos. Exactamente, pero se llama la rueda de Barlow. Aquí tenemos a continuación otro que vais a ver a continuación, que lo he traído hoy aquí para que tú lo pruebes, será el doble cono de Nolet. Fíjate que si yo caigo, dejo caer el rodillo, cae perfectamente por la pendiente. Sin embargo, el doble cono, si lo pongo en la parte de abajo, va a subir. ¿Por qué? Porque va a intentar el centro de gravedad del cono quedar más abajo que en la pendiente, ¿no? Esta es la máquina de caída libre, es decir, la bola cae por la fuerza centrífuga, va a permanecer en el carril y cae, no se sale de ese carril. Esa es la máquina de caída libre, ¿eh? Se puede también demostrar un montón de fuerza. Tenemos más. Vamos a ver si podemos ver más aparatos relacionados con la física, la mecánica. Exactamente. Este otro aparato es el aparato de choque oblicuo, ¿eh? Entonces es un pequeño cañoncito, bueno, es un muelle que se dispara, choca contra la pared y mantenía los ángulos de entrada y de salida. Y bueno, un ángulo casi de 90, ¿no? Sí, bueno, aquí sí, 90 grados. 90 grados. 90 grados. Ahí, bueno, lo puse con 90. Pero se podía modificar. Se puede modificar, se puede abrir y cerrar. Y por último tenemos otro juego de aparato, que en este caso tenemos una máquina de la casa Maxcall, que son tonquedillos, de caída libre, y con un reloj, un temporizador, lo que voy a medir es el tiempo de caída en función del ángulo del plano, ¿no? Todos estos objetos luego se utilizaban en la experiencia de cátedra. Exactamente, el profesor en aquella época explicaba esto, como estamos haciendo nosotros ahora, y el alumnado lo veía y se lo explicaba. ¿Por qué? Porque no había los medios que tienen hoy. Hoy los alumnos lo miran todo en internet, tienen vídeos con un montón de animaciones, etcétera. Oye, pues para muestra que se hizo un botón, hemos visto en las imágenes, pero yo creo que ya que has traído aquí este objeto, pues vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Sí, me encantaría que lo probara. ¿El nombre, has dicho, es? Esto se llama la rueda de Barlow. La rueda de Barlow. Sí. Y hay que empezar por la masa de la cocina. Hay que empezar por sí, como la máquina de amasar el pan. Sí. ¿Por la parte ancha? Lo pones por la parte ancha y verás que un poquito más adelante, aquí un poquito más adelante, y verás que va a caer, simplemente porque estamos en el plano inclinado. Agárralo tú. Vale. Cae. Estamos en el plano inclinado. Y ahora, sin embargo, a pesar de que... Si pones este, porque está inclinado, fíjate, si coges el doble cono de Nolet, lo pones ahí, lo sueltas y va a ver que va a subir. Bueno, tienes que ayudarle hay que ayudarle un poquito, Mira, a pesar de que está inclinado, sube. Y eso es porque el centro de gravedad del cono intenta estar más abajo. Allí, fíjate que en este extremo, el centro de gravedad está muy alto. Sí. Y entonces, si lo pongo aquí, intenta bajar el centro de gravedad y por eso sube. Bueno, qué curioso, ¿eh? Fíjate, y estas eran las herramientas, los objetos que tenían en esa época,
en el pasado para hacer las demostraciones de mecánica clásica. Hay otras mecánicas, la mecánica cuántica, la mecánica de la relatividad, etcétera. Pues nos vemos en un mesecito, José Antonio, muchas gracias. Invitamos aquí a nuestros espectadores a que descubran todo lo que ofrece ese Museo Andaluz de la Educación. Sí, especialmente hoy, hoy es el Día Internacional de los Museos. Exactamente, esta mañana hemos tenido unas visitas guiadas para personas mayores. Hemos querido hacer algo similar a lo que hizo nuestro Antonio Bandera en el Teatro del Sojo, sí, pero no teníamos orquesta y entonces pues hemos hecho unas visitas guiadas allí en el museo y la verdad es que ha tenido mucho éxito y han venido muchas personas. Pues enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo desde el Museo Andaluz de la Educación allí en Alhaurín de la Torre. Nos vemos en un mes. Muchas gracias, José Antonio. Hasta la próxima. Siempre muy interesante.